a small confession, but I know it's just a lesson I have to see. And I'm hoping and I'm trying, cause I know that you're relying on me to be the one and only person that can save you from this life you live. And I'm sorry, but this is all I have to give. Today I felt your future, the path that precedes you. Este es otro ingrediente que tiene una función similar a la de las naranjas, pero ya es otra especie. Es un fruto que acumula mucha agua, mucha humedad, y eso a mí me interesa mucho. Entonces esto para mí son como una especie de bombas de nutrición y humedad para el suelo. Pequeño riego de mantenimiento de la humedad en el acolchado. En algunos hoyos he visto que hay habas, ¿sí? Entonces, aunque he lanzado las semillas, están latentes algunas, esperando o tal vez acumulando agua para llegar a germinar en algún momento. Esta es la primera haba que he visto aquí brotar. Está todavía muy frágil, muy pequeña. Veo que le ha atacado algo. Los ajos todavía están bastante bien. El ajo es una planta que necesita bastante humedad en el suelo. No solo una ligera humedad, sino una buena cantidad de agua para sus raíces. La lenteja. La cebolla está bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es aportar más materia orgánica que he traído de casa. He traído un montón de naranjas y restos de la cocina. Me gusta añadir materia orgánica de distintas texturas. Por un lado he añadido bastante paja, que tiene una textura fina. Y ahora estoy añadiendo hojas que tienen otro tipo de textura un poco más impermeable, que me puede venir bien para aguantar mejor el calor en el suelo. Así que voy a añadir buena capa de hojas como si hubiera árboles. Es algo muy parecido a lo que pasa en los bosques. Son hojas de morera. Las hojas son como pequeñas esponjas que absorben mucha humedad cuando llueve, sobre todo cuando se secan. Tienen una capacidad de rehidratarse bastante interesante. Después de una lluvia, la hoja seca vuelve a acumular humedad y la mantiene para el huerto. He encontrado también estas mandarinas y las voy a meter debajo del acolchado. Añadir distintos materiales para el acolchado me ayuda con la biodiversidad, me ayuda a traer distintos tipos de insectos y de descomponedores de la materia orgánica. Voy a probar a meterle hojas de adelfa, porque veo que son unas hojas que aguantan mucho tiempo verdes. Las voy a ir metiendo debajo del acolchado para aportar esa parte nitrogenada.